¿Terminamos de ver? Ok, perfecto. Entonces, solamente vamos a, déjenme aquí buscar la presentación que tenía yo. Entonces, ahí voy. Ahí está. Ok, entonces, además de la mitocondria, ¿ok? Y existen otros aparatos que a veces son un poco interpretados de una manera antigua, ¿ok? Em, la mitocondria, déjenme cerrar otra vez aquí, ¿ok? Ya que encontré lo que estaba yo buscando. Ok, la mitocondria, además de ser la encargada de generar la mayor cantidad de ATP, que es la moneda energética de la célula, ¿ok? También tiene una función endocrina muy importante, puesto que es el sitio de síntesis de muchas hormonas, sobre todo de las hormonas esteroides, es decir, aquellas que están encargadas de regular funciones muy importantes como el eje reproductivo, como el eje metabólico a través de la tiroides, ¿ok? Muchas de ellas, de estas, también el equilibrio de las concentraciones de líquido, todas esas enzimas se sintetizan, ¿no? A base de colesterol y la mitocondria desempeña un papel fundamental en la síntesis de estas. Entonces, otro tipo de organelos, aquí quiero ahondar, voy a compartir la pantalla, ay, perdón, el pizarrón. Otra serie de organelos que a veces se interpretan de una manera ya todavía antigua son unos organelos que tienen una estrecha relación con el núcleo. Recuerde usted que el núcleo es el compartimiento celular donde se resguarda el DNA, que es la información genética que codifica para todas las proteínas de un organismo. Entonces, después, y a manera de continuo con el núcleo, se encuentra el famoso retículo endoplásmico liso o rugoso. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ay, gracias. Creo que primero es el rugoso y después es el liso, ¿no? Primero es el rugoso y luego es el liso. ¿Por qué? ¿Por qué así? No puede ser de manera diferente. Bueno, lo voy a pintar de otra forma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace rugoso al retículo endoplásmico rugoso? ¿Que tiene ribosomas? Exacto. Es decir, es una bolsa que está llena de canicas, como una de esas bolsas de arpilla llena de canicas, y estas canicas son los ribosomas. ¿Y cuál es la función de los ribosomas, muchachos? La síntesis proteica. Eso, la síntesis de proteínas, es decir, mensajero se sintetiza en el núcleo y es exportado hacia el retículo endoplásmico rugoso, pero además el retículo endoplásmico rugoso no es que esté por acá, ¿no? Totalmente disociado del núcleo, sino que forma en realidad un sistema de membranas, es decir, un continuo. Y entonces, aquí en el retículo endoplásmico rugoso ocurre la síntesis de proteínas y después del retículo endoplásmico rugoso se continúa, es decir, no es que siga un espacio y luego retículo endoplásmico liso, sino que se continúa con el retículo endoplásmico liso, ¿ok? Y después, con el sistema de vesículas
que contienen evidentemente a las proteínas. Pueden ser proteínas que van a ser colocadas en la membrana o proteínas que van a ser colocadas, por ejemplo, aquí van en medio y cuando se libera la vesícula acá, ¿ok? Son vesículas, proteínas destinadas a la exocitosis, ¿ok? Y en términos generales, proteínas que van hacia cualquier sitio de el citoplasma o la exportación, y de tal manera que a este sistema se le conoce, no sé si ustedes lo saben cómo se llama todo el sistema de cisternas. Aparato de Golgi. No, eso es la red Trans-Golgi. Trans-Golgi, porque en realidad es un sistema que sirve para la síntesis y finalmente ensamblaje de las proteínas que se sintetizaron en los diferentes compartimientos membranales de la célula. Es decir, es todo un continuo que sirve para el flujo. Y detrás el sistema inverso es el de fagocitosis, es decir, o pinocitosis. Ay, ¿qué estoy haciendo? No va a mí. Así. Entonces, esta vesícula iría para acá. Entonces, cuando una proteína se echa a perder o hay alguna señalización aquí que indica que este receptor, por ejemplo, ya no tiene que estar en la membrana, ¿ok? Hay un mecanismo que se llama el mecanismo de las clatrinas, es decir, es literal. Se les voy a mandar los videos porque además hay unos bien bonitos, como si le pusieran unas anclas y jalaran de las anclas. Entonces forman una vesícula con estas anclas que son las clatrinas, y estas anclas forman vesículas de endocitosis, de tal manera que estas vesículas de endocitosis muchas veces terminan en el lisosoma para que la proteína sea degradada y los aminoácidos recuperados para la nueva síntesis de proteínas. Es decir, es un círculo para la síntesis y esta ya no se le llama, perdón, la red Trans-Golgi, sino que esta ya es la endocitosis vía el lisosoma. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Esto ya lo sabían? ¿Ya no se acordaban? Ok, bueno, déjenme buscar un video aquí para que lo puedan ver rapidísimo. Antes de que vayamos a los otros dos equipos, yo considero que esto es importante. A ver, YouTube. Aquí está. Ok, va. Entonces déjenme compartirles la pantalla. Es un video muy cortito. Espero que sea significativo para ustedes, ¿ok? Aquí vamos. Ay, no le puse el sonido. ¿Pueden ver mi pantalla? Es el YouTube. Gracias. Long essays that I'd work on for days, but now I'm writing short emails.
It is important that translated proteins are delivered to their specific cellular location. To accomplish this, the protein is transferred through a series of membrane structures. A principal membrane component is the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is the sorting organelle of the cell. Proteins from the rough endoplasmic reticulum are sent to the Golgi. As the proteins move through the Golgi apparatus, they are modified and packaged into vesicles. Because the Golgi apparatus receives proteins from one location and targets them for delivery to a second location, it is sometimes considered the post office of the cell. The Golgi apparatus consists of general components. The cis cisterna nearest the endoplasmic reticulum, or ER, the medial and trans cisternae, and the trans-Golgi network. Other key players in this process are the proteins being transported and the enzymes that modify them. Translated proteins are encapsulated in vesicles in the ER. A group of these vesicles fuse, and these fused vesicles form the cis cisterna. As the protein moves through the stack, it is modified by resident Golgi enzymes at specific locations in the apparatus. These modifications are important because they provide the signal that determines the final destination of the protein. So how does the protein move through the Golgi? Movement occurs in waves. First, the cis cisterna becomes part of the medial Golgi cisternae. Behind it, a new cis cisterna is formed by the fusion of vesicles from the ER. Meanwhile, one of the medial cisternae migrates and becomes the new trans cisterna. Collectively, this process is known as the cis maturation model. Proteins are sorted within the trans-Golgi network. Proteins with the same target sequence are destined for delivery to the same location. The trans-Golgi network then buds off into vesicles. These vesicles then migrate to their target location. These locations include internal organelles, such as the lysosome, the digestive organelle of the cell. The vesicles can also be targeted to the cell membrane, where the targeted protein can be released from the cell for delivery elsewhere in the organism. Listo. Entonces, a ver, ¿qué entendieron? Porque me está hablando mi tesista. Entonces, aquí, ya, silenciar. Okay. A ver, ¿qué entendieron? ¿Qué no sabían? ¿Qué les llamó la atención del video? A mí me asombró la parte final porque esa cuestión de que va avanzando el mismo aparato de Golgi, o sea, eso no lo sabía, o sea, tenía entendido, o lo había entendido como que estaban ahí estáticos, y no, es el avance y por eso se va desarrollando así. Wow, eso está padre, y además, o sea, le da sentido al por qué, bueno, creo, y a ver si Dímelo, es cierto, Ceci. que aprovechamos mejor las proteínas, o sea, que realmente obtenemos más energía de las proteínas, que es un proceso un poco tardado, tiene sentido ahora. No sé si va por ahí. Claro, porque además recuerde usted que las cisternas y los compartimientos están hechos de membrana, ¿ok? Entonces la membrana se fusiona una con otra porque está hecha de los mismos fosfolípidos. Entonces la vesícula que está así tiene también una bicapa, por eso empezamos hablando de la membrana, ¿ok?
¿ok? Entonces, la vesícula que está así, cuando llega aquí al stack, es decir, a este compartimiento que pareciera una bolsa, ¿ok? Llega bueno, no sé cómo, si me estén viendo mis manos, pero está la cisterna Sí, se y se entiende. fusiona así y entonces forma parte del nuevo stack. Entonces, las vesículas que se van desprendiendo forman el otro stack y así sucesivamente hasta que toda esa membrana en realidad es la misma que la membrana plasmática. Ay, perdón. Lo que pasa es que cuando hace frío te queda esta secuela horrible, ¿no? Yo de por sí soy friolenta, pero no me afectaba así. Espero yo que en unas semanitas más ya esté yo más cómoda. Ok, entonces decía yo que finalmente es la misma membrana que sale o emerge de este compartimiento que es la continuidad del núcleo, que es el retículo endoplásmico rugoso. En el liso, recuerde usted que hay síntesis de lípidos, porque además los lípidos tienen polaridades, es decir, por ejemplo, en la membrana plasmática hay fosfolípidos que son predominantemente de la cara interna y de la cara externa, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto constituye una señalización, sobre todo del estatus de viabilidad de la célula. ¿Okay? Pero entonces es un continuo. ¿Alguien quiere comentar otra cosa? Que haya aprendido del video. ¿No? Ok, perfecto. Entonces seguimos. Entonces, también quería mostrarles acá la presentación. Déjenme que yo encuentre Aquí está. Ok, aquí está. Esto que estamos viendo aquí, ok, es en realidad esto que estamos viendo. Vean acá. Déjenme, aquí está. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, vean, este es un esquema, esta figura está en el CEL, es decir, en el libro de Alberts, no sé si lo llevaron cuando llevaron biología molecular, pero esa es, hagan de cuenta, ¿no? El libro sagrado de biología celular y molecular. Entonces, en este esquema, nosotros vemos la envoltura nuclear o núcleo, que es esta parte de acá. Estos agregados son fragmentos o fracciones del DNA. Esta es la doble bicapa. Y en realidad no están separados, sino comunicados. La membrana nuclear con esta estructura que vemos aquí en la derecha, que es el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, vea usted cómo está toda la membrana de bicapa llena. No es que el RNA mensajero se vaya a perder por ahí y ser digerido, sino que está ahí, tiene que pasar por unas puertecitas que se llaman del poro nuclear, e inmediatamente es orientado hacia algún ribosoma para el inicio de síntesis de proteínas. Entonces, a mí me gusta, como yo hago histología y soy muy visual, me gusta ver cómo son las cosas. Entonces, esta técnica se llama técnica convencional. Esta no es de barrido, la de barrido se ve tridimensional y ya la iremos viendo. Y esto por una parte, y aquí por otra parte, vemos, vean, esta es otra imagen muy bonita, en donde vemos el núcleo, ¿ok? Celular, el nucleolo. Aquí estos fragmentos de DNA están semicondensados, por eso no los vemos en calidad de cromosomas. Y aquí vemos como todo el núcleo está rodeado por retículo endoplásmico rugoso, cuya amplificación vemos acá
en esta imagen. Vean qué bonito, aquí está la membrana y pegado a la membrana, cada bolita es un ribosoma. Y aquí vemos la primera cisterna que se forma del aparato de Golgi, así le llaman. Y aquí están las todavía con unos cuantos ribosomas, y aquí es donde empezaría la modificación post-traduccional de las proteínas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de esta imagen? No. No, es hermoso, ¿no? No sé ustedes, pero a mí, si me cuentan cómo es el retículo y lo veo, me hace más sentido. Listo. Entonces, a ver, déjenme dejar de compartir. Ahí está. Entonces, los temas que harían falta serían el de la replicación y después la traducción y la transcripción. Temas que les iban a tocar a los otros equipos. Entonces, miren, yo tengo que son las 8:26. ¿Quieren que empecemos de una vez o quieren tomar unos 5 minutos para jalar un café o una leche? ¿Ya despertaron? ¿De una vez? Ok, Josué, ¿te toca a ti la replicación? ¿No? Ah, bueno, por eso lo dices. ¿A quién le tocó la replicación? Nosotros, bueno, mi equipo. Ok, Adrián, perfecto. Entonces, si quieres, te dejo compartir. Yo de todos modos acostumbro darles una pequeña pausa, así para que jalen, se tomen un café. Todos toman café, nadie toma café. Yo sí. Aquí estamos de verde. No, yo El no. café, ¿perdón? ¿Tú no? Puro té igual. ¿Puro té? El café es muy satanizado, pero también es muy sabroso. ¿Y sabía usted que es la droga de mayor consumo en todo el mundo? Existen más consumidores de café que de cualquier otro agente que actúa sobre el sistema nervioso, y además el café es neuroprotector. Es decir, hay estudios muy sólidos en diversas poblaciones donde se ha establecido que la gente que toma café, unas 2 tazas o unas 4 a lo largo del día, o sea, no café todo lo largo del día, ¿ok? Tienen menores probabilidades de contraer enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Además, es muy rico. Ok, listo. Entonces, voy a dejar que compartan. Y ahorita que se nos acabe, se acabamos. Maestra, ¿me podría dar permiso para compartir? Ya está, no sé si ya lo puedes ver. Es que me dice que tiene desactivado la... A ver, déjame ver otra vez. No, déjame cerrar el PowerPoint. Ay, chicos, lo que pasa es que yo no nací con chip, por eso luego lo necesito. Ahí está, a ver. ¿Ya dejó? Sí, ya. Ok, gracias. Luego me dicen cuál es el chiste. Porque yo lo hago al mero azar, no he entendido bien cuál es la lógica de eso. Listo, perfecto. Entonces escuchamos a Emanuel, Melissa, Adrián e Irán hablar sobre la replicación. Si se nos corta la sesión, please, regresamos para terminar el tema. Listo, y discutirlo después. Bueno, pues nosotros vamos a presentar sobre la replicación del ADN y pues como ya lo mencionaron,
Nuestro equipo está formado por Manuel, Melissa, Adrián y yo, Iram. Bueno, primero vamos a comenzar con qué es la replicación. La replicación es un proceso en el cual se busca que una molécula de ADN se duplique para producir dos moléculas idénticas de ADN. Inicialmente se proponían tres teorías de la replicación: la conservadora, la dispersiva y la semiconservadora. En la conservadora, la molécula de ADN original simplemente se duplicaba, así como por arte de magia. En la dispersiva se conectaban partes de la cadena de ADN de la madre y de la hija y se combinaban por tramos. Y la semiconservadora es en la que una hebra se separa y es completada la otra parte de la hebra, igual con la segunda hebra, para que así sean dos moléculas idénticas. La que sí. Bueno, ¿cómo se complementa cada una de las hebras? Como nosotros sabemos, estas hebras están formadas por bases nitrogenadas, que son la timina, citosina, adenina y guanina. Y bueno, estas siempre se van a conectar de la misma manera, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Entonces, al separarse una hebra, te queda de un lado una base nitrogenada y se coloca la complementaria. Y así se puede formar dos moléculas idénticas. Dos Bueno, polímeros idénticos, porque el DNA se considera un polímero hecho de monómeros que son las bases nitrogenadas. Bueno, ahora algunas generalidades sobre la replicación de ADN es que esta replicación ocurre antes de la división celular, es decir, antes de que ocurre dentro de la célula madre antes de que se generen otras dos células hijas. La supervivencia de la célula depende de que la replicación de ADN sea lo más parecido al ADN original, es decir, que no tenga variaciones y además que esta replicación sea lo más rápido posible. La replicación de ADN obviamente debe ser rápida y precisa. De hecho, un dato curioso es que por ahí leí que una célula animal puede copiar el equivalente a 1000 libros en más o menos lo que son 8 horas. Entonces sí, es bastante y apenas con unos pocos errores, o sea, no tiene tantos errores durante la replicación. En realidad sí los tiene, no son tantos, pero existen mecanismos que están orientados a corregir estos errores. Ahorita vemos un video. Ok, sí. Y bueno, debido a y la replicación produce dos hélices dobles a partir de la hélice original, como ya mencionaba mi compañera Melissa. Y su principal función es pasar el ADN de la célula madre a sus descendientes, es decir, a las células hijas. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco sobre algunas características del ADN. Bueno, pues está conformado o compuesto por bases nitrogenadas, desoxirribosa y ácido fosfórico. Las bases nitrogenadas se unen mediante puentes de hidrógeno. El ADN presenta una forma de doble hélice. Las cadenas complementarias y polarizadas están en sentidos opuestos y presenta 100 gramos del peso corporal, lo que equivale a 3 por 10 serrano, 13. Y bueno, también les voy a hablar también un poquito más sobre la replicación. Pues como ya mencionaron anteriormente, Manuel, la replicación del ADN produce una copia de sí mismo por medio de enzimas.
Este proceso es el semiconservador, porque cada uno de los dos ADN hijos tienen una cadena del ADN anterior. Y este proceso tiene tres fases, que son la iniciación, elongación y terminación. Bueno, sobre esas tres fases, bueno, cuando estaba investigando yo no estaba seguro y creo que esas son de la transcripción, pero me parece que sirven también. Bueno, que es un poco similar a esto. Pero bueno, primero la iniciación. Bueno, en el caso de los cromosomas bacterianos, el proceso de replicación siempre empieza en un lugar único o en una sección del ADN que se conoce como origen de replicación. Este origen de replicación es como una burbuja Ujú. en donde una serie de proteínas iniciadoras especiales y otras enzimas que se conocen como helicasas van rompiendo los puentes de hidrógeno que forman la hélice, los puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas, formándose una estructura con forma de Y que se conoce como horquillas de replicación, que es ahí prácticamente donde se lleva todo el proceso. Ujú. Yo tengo una pregunta. Sí, Y en las células que no son bacterianas, ¿dónde está el origen de replicación? las células eucariotas leí que hay muchos orígenes de replicación, no es uno. Cantidad de orígenes de replicación. Las células bacterianas, más bien las procariotas en general, tienen uno o algunos, pero no muchos, y eso es proporcional a la cantidad de DNA que tienen. Mis perros están haciendo fiesta de aullidos. Ok, voy a desactivar. Mm, La siguiente, por favor. Y bueno, conforme la helicasa va abriendo o separando las hebras de ADN, existen unas proteínas que se llaman las proteínas de unión al ADN monocatenario, cuya abreviación es SCBP. Se, se pegan, digamos, en los bordes, en la horquilla donde se va abriendo, de tal forma que impiden que la doble hélice se vuelva a formar. Y por su parte, existe otra enzima que se llama topoisomerasa, que corta y vuelve a unir al ADN por debajo de las horquillas, es decir, corta la fuerza de tensión. Aquí es importante esto, porque conforme se va desenrollando el ADN, perdón, se va generando una fuerza de torsión, y como lo hace hacia ambos sentidos, digamos que la parte del medio se va tensando, tensando, y bueno, eso lo recuerdo mucho porque en la clase de biología la maestra nos hizo un ejemplo con una bufanda. La fijó en una puerta y empezó a tensarla de tal forma que ya era casi imposible seguir enrollando. Y entonces, si ocurriese eso, pues obviamente no sería posible la replicación del ADN. Y el Entonces, DNA se rompe. ujú. Y Ujú. entonces esta enzima juega un papel pues importante en este proceso. Luego, el siguiente paso después de la iniciación sería la elongación o el alargamiento de las cadenas. En ese caso decidimos separarlo en dos, la cadena continua y la cadena retrasada. La cadena continua, bueno, en las dos el proceso es algo similar, pero en el caso de la cadena continua existe una enzima que que se conoce como primasa, que se encarga de sintetizar un fragmento de ARN que se llama cebador y que le permite a la otra enzima, que se llama la ADN polimerasa 3, iniciar su trabajo. Sin este cebador, obviamente la replicación no comenzaría, y es importante mencionar que la ADN polimerasa 3 solo trabaja en una dirección que va de 5' a 3'. Lo que va a hacer, pues, es añadir desoxirribonucleótidos o unidades pequeñas de ADN al extremo 3' de la nueva hebra, complementando la hebra molde. Se llama cebador o primer.
Por eso la enzima se llama primasa, por primer. ¿Ok? Ok, sí. En- Perdón. Como les había mencionado, la ADN polimerasa 3 solo funciona en una dirección, pero debe de trabajar fuera de la horquilla de replicación para sintetizar la otra hebra. Y esta hebra se conoce como cadena retrasada o hebra retrasada. Esta también va a comenzar con un cebador y a continuación, pues también la ADN polimerasa 3 va a añadir bases al extremo 3'. Sin embargo, conforme se va alejando de la horquilla, hay que recordar que la helicasa va a seguir abriendo el ADN hacia la otra dirección. Entonces, tal como se observa en la imagen de abajo, mientras la helicasa se avanza hacia la derecha, digamos, el ADN polimerasa de la cadena retrasada está trabajando hacia la izquierda. Y nos queda un fragmento, perdón, nos queda un fragmento en donde pues parece que no se sintetiza ADN. Y esto generó un poco de controversia y duda, incluso una paradoja en los biólogos. Sin embargo, se propuso una teoría, si no mal recuerdo, es un japonés, o bueno, es un asiático de apellido Okazaki. Okazaki. Ajá. Okazaki, exacto. Y bueno, Es la siguiente, por japonés. favor. Era Así es japonés entonces. Ok. Siguiente, por favor. japonés a cuya familia le cayó la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Ok. Y bueno, lo que propuso este señor Okazaki fue que una vez se coloca el cebador o prime, la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos cortos de ADN de aproximadamente, si no me equivoco, eran de 100 a 200 pares de bases nitrogenadas que posteriormente se van a unir mediante otra enzima que se conoce como ADN ligasa. Bueno, y por último, a todo este proceso entra la enzima telomerasa, que dicha enzima cataliza la síntesis de ADN a partir de una plantilla de RNA. Esto corta el cebador o primer y a los nucleótidos restantes. Y después la enzima ADN polimerasa 1 elimina los cebadores y después los sustituye por DNA. Ay, listo. Nos van a sacar, entonces, ¿les parece que reconectemos yo tengo que son las 8:43, a las 8:50? ¿Les late para que puedan hacerse un café o algo? Sí, maestra, está bien. Ok, sale pues. Entonces voy a desconectar. Daño al DNA se consideran cancerígenos. ¿Por qué? Porque, recuerde usted, por ahí lo mencionaron, yo lo voy a hacer énfasis en ello, que esta es la estructura del DNA y que las bases están unidas por un tipo especial de unión que se llaman los puentes de hidrógeno. ¿Okay? Los puentes de hidrógeno no están hechos de uniones covalentes, es decir, de enlaces estables, sino que son uniones de tipo electrostático. ¿Eso qué quiere decir? Que están hechos a base de la aproximación de cargas positivas y negativas dentro de la estructura del DNA y unidos simplemente por contactos electrostáticos, sobre todo hechos a partir de hidrógeno. Entonces, si recuerda usted de sus clases de química, por ejemplo, había una estructura básica para que podemos utilizar como ejemplo, que es la cadena de carbohidratos o de hidrocarburos, carbohidratos si tiene OHs y Hs,
hidrocarburos si la cadena de carbonos está rodeada y asociada con hidrógenos, ¿ok? Entonces, los carbohidratos que están saturados, significa que están saturados de hidrógenos en todos sus enlaces posibles, y aquellos que tienen enlaces dobles, significa que tienen la posibilidad de aceptar algún agente donador o compartidor de electrones, y en ese sentido, uno de los principales compartidores es el hidrógeno, ¿ok? Claro que también existen otras moléculas que están deseosas y felices de poder arrebatar y sustituir un hidrógeno y entonces insertarse aquí en el DNA y con ello obstaculizar la replicación hasta hacerla imposible, de tal manera que la célula se muera por no poder replicarse y después dividirse, o peor aún, dividirse a pesar del error ocasionado por la sustitución y ruptura de uno de estos puentes de hidrógeno por otra estructura. Entonces, a ese tipo de compuestos se les conoce como radicales libres, ¿ok? Pues hay muchos tipos de radicales libres, pero en general se encuentran en agentes como el cigarrillo, es decir, fumar es una pésima idea, ¿ok? Eso no, porque el cigarrillo tiene por lo menos unos 300 radicales libres y agentes cancerígenos documentados, que más la contaminación ambiental de las ciudades tiene un montón de agentes, pueden ser metales y agentes derivados de la combustión que son muy tóxicos, pero también agentes que consumimos todos los días, por ejemplo, los colorantes artificiales que utilizan. Por eso mi hija ya sabe que cuando vamos al súper solo tiene que estirar su mano para que yo revise todo lo que tiene, lo que le voy a comprar antes de pagarlo. Entonces, colorantes artificiales, por ejemplo, como el rojo, creo que es rojo 5, amarillo, no sé qué, a 3, esos que vienen en los yogures, en las golosinas, son altamente cancerígenos. También, por ejemplo, ya se me fue. Los colorantes artificiales, también los insecticidas y pesticidas, ¿okay? Que utilizan de modo casero, pesticidas o en la agricultura industrial son altamente cancerígenos. Otro agente cancerígeno es la radiación, ¿ok? La radiación quiere decir, en sus teléfonos celulares hay una aplicación que dice clima, y entonces dice índice UV y dice bajo, moderado, alto. Cuando dice alto es porque superó, me parece que los 7 grados de radiación UV. Entonces eso quiere decir que la radiación puede hacer daños en la cadena de DNA, donde lo mejor que puede ocurrirle a la célula es que se muera y entonces ocurra un envejecimiento, pérdida de las células, daño al DNA, envejecimiento prematuro. Por eso la gente que se expone a radiación tiene una piel más dañada, pero además no solamente se queda en la piel, sino también en los órganos internos. Y el otro proceso de cáncer, es decir, que la célula ya no conserve el DNA intacto y con tal de corregirlo pueda permanecer con este DNA con errores y entonces generar copias de sí misma erradas, y esa es la razón por la cual todos estos agentes se consideran como cancerígenos. También los ahumados. Ahumados quiere decir que fue cocido con humo de maderas, con productos de la combustión. También se consideran cancerígenos. Los saborizantes artificiales también tienen por ahí
un componente importante de daño potencial al DNA. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? Esta es su oportunidad antes de que. ¿No? Es decir, deje la rachera para día de fiesta al carbón, ¿ok? No mate las moscas con el insecticida, mátelas con el matamoscas, ¿ok? Trate de que lo que come no tenga, ¿no? No se vea bonito y rojo, ¿no? Sino que sea en realidad rojo, ¿ok? Y en la medida de lo posible, yo sé que no nos podemos cambiar de ciudad, pero bueno, tratar de utilizar lo menos posible cuestiones que generen contaminación. Cigarrillo definitivamente no, ¿ok? Entonces ahorita si quieren para ir adelantando, les paso el video del daño del DNA hasta al WhatsApp para que lo vean ahorita que nos despidamos. Voy a dejar que compartan los de la transcripción y traducción para que sea rápido. ¿Faltan esos dos equipos o no faltan más, verdad? Ok, entonces voy a dejar que compartan los de la... Ya lo compartí, pero te digo que no sé qué onda con esto. A ver, déjenme ver. Ya está, a ver. ¿No? Ok. Ya, gracias. Ujú. Ok, ujú. Fernanda, Edgar, Miguel y Francisco. Ujú. Bueno, para empezar, la transcripción y traducción son procesos que la célula usa para elaborar todas las proteínas que el cuerpo necesita para funcionar a partir de la información almacenada en las secuencias de bases del ADN. Un ejemplo aquí práctico es que tenemos el ADN, en la transcripción se separa al ARN mensajero y en la traducción obtenemos una proteína. Procesos fundamentales que ocurren en nuestro genoma y este proceso se encarga de convertir el ADN en ARN y los lugares más populares en donde se hace esto es donde se codifican los genes codificadores de proteínas. La transcripción es el primer paso de la expresión génica y es el proceso en el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional, como es una proteína. El objetivo principal de la transcripción es producir la copia del ARN de la secuencia del ADN de un gen. En el caso de los genes codificantes, la copia de ARN contiene la información necesaria para poder generar un polipéptido, es decir, una proteína o una subunidad de proteína. Y los transcritos eucariontes necesitan de procesamientos antes de traducirse a proteínas. La principal enzima que participa en la transcripción es la ARN polimerasa, la cual utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para poder sintetizar una cadena complementaria de ARN.
Y bueno, el proceso de traducción también parte o consta de 3 partes. La primera, que es la iniciación. En esta, el ribosoma se ensambla alrededor del ARN mensajero que se va a leer y el primer ARN de transferencia. Los ARN de transferencia son como puentes moleculares que conectan los codones del ARN mensajero con los aminoácidos para los que codifican. Un extremo de cada ARN de transferencia tiene una secuencia de 3 nucleótidos llamados anticodón que se pueden unir a un codón específico del ARN mensajero. Después de esto sigue el proceso de la elongación, que es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende. En este proceso, el ARN mensajero se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena, creciente de proteína. Después de esto, el ARN mensajero se agrega a la cadena creciente de proteína. Después se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expone un nuevo codón para que se lea y esto hace que la cadena pues vaya como circulando, pues vaya, ajá, exacto. Siguiente, por favor. Finalmente, bueno, es como aquí lo vamos en la imagen, va entrando uno por uno y se van leyendo así de 3 en 3. Podemos ver que es van así por partecitas y la bolita que vemos arriba es el aminoácido que después de leer se va desprendiendo y se va formando como una cadena de perlas, como si fuera un collar, se va formando y bueno, La ya cadena de polipéptido. Ajá, exacto. Dice ya. Finalmente la última parte es la terminación, que es la etapa donde la cadena polipéptida completa es liberada. Esta comienza cuando un codón de terminación específica entra al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de su ARN de transferencia y le permite flotar hacia afuera y luego ya después de esto forma la estructura ya de la proteína específica que se formó con los aminoácidos. Y ya esa sería toda nuestra parte. Muy bien. Es decir, en el ribosoma, el RNA mensajero es decodificado, porque recuerde que se llama traducción, porque es pasar del lenguaje de los ácidos nucleicos, es decir, el ARN mensajero es un ácido nucleico, ¿ok? Y entonces se traduce, literal, por eso se llama así el proceso, al lenguaje de las proteínas. Entonces aquí lo que vemos en pantalla es en la plantilla del ARN mensajero ensamblada en el ribosoma. Acuérdense que está integrado por el ARN mensajero, ARN ribosomal, que se encuentra ahí en el ribosoma, y el de transferencia, que es el que está acoplado a los aminoácidos codificados en la plantilla del ARN. Entonces, es como si fuera una hibridación, ¿ok? Donde ocurre la decodificación y entonces cada vez que llega un ARN de transferencia y se ensambla en el ARN mensajero, se van uniendo los uno a uno en una cadena de aminoácidos, también se conoce como cadena polipeptídica, ¿ok? Hasta que se forma una proteína como si fuera un collar. Después la proteína sufre un ensamblado, si es que va a tener estructura secundaria, terciaria, incluso cuaternaria, ¿ok? En el aparato de Golgi y después en el retículo endoplásmico liso y después en el aparato de Golgi, hasta que se forma una proteína funcional que se va a ensamblar en alguna parte de la célula, sobre todo en las partes membranales. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda al respecto? No. Los intrones en realidad son secuencias de ARN que están en el DNA, solo que se consideran secuencias que no codifican para la proteína, sino que pareciera que son secuencias que están ahí
para proteger al DNA codificante. Entonces, los intrones se tienen que eliminar mediante un proceso que se llama corte, el famoso splicing, no sé si han escuchado hablar de él. Sí, con la maestra de biología. Ok, del splicing. Y en virtud del splicing es que genes grandes, por ejemplo, como el de la propiomelanocortina, ok, que pueden ser cortados y pegados de diferente manera para generar productos de proteína diferentes. Pero bueno, eso ya es, digamos que, otra historia. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Ay, ¿qué estoy haciendo? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy? No, todo bien. Muy bien, entonces ya para terminar, si quieren la clase, vamos a ver un video de los errores que puede ocurrir en la replicación. Y me parece que por programa, déjenme que yo me acuerde dónde está esto aquí. Espérenme. Creo que sigue el capítulo. ¿Dónde está la fisiología? Aquí, fisiología. Banders, trabajo. ¿Qué les puse? El Albert's Essential Cell Biology. Me parece que sigue un capítulo que se llama comunicación celular. Sí, comunicación celular, estructura general. Oh, les puse el antiguo. Comunicación, ok, no, está bien. Entonces, esta, la unidad 1, no están viendo mi pantalla porque yo ya me equivoqué, ¿o sí? Sí, la vemos. Ok, ya vimos con esto la unidad 1, que más bien es un repaso de la biología celular. Entonces, el tema que vamos a ver a partir del lunes es este que se llama comunicación celular, que está en el capítulo, me parece, 16 del libro de Essential Cell Biology. Entonces, les recomiendo mucho que usted lea el capítulo, ¿ok? Para que usted se pueda enriquecer de la clase y pueda formular preguntas y dudas, ¿ok? Entonces, ¿quedó claro eso? ¿Qué capítulo, disculpe, maestra? Creo que es el 16 del Essential Cell Biology, pero si quieren ahorita se los enseño. Essential Cell Biology. A ver, libros PDF. A ver, en esto más fácil aquí. A ver, déjenme compartirles la pantalla. ¿Dónde están? Compartir pantalla. Acá es este libro que ya está subido en el Classroom. ¿Ya lo vieron? Es el Essential Cell Biology. Entonces vamos a ver. Creo que es el capítulo 16, que se llama, es el capítulo de comunicación celular. Habla un poco sobre cascadas de señalización, no sé si usted ya lo sabe. ¿Vieron cascadas de Creo que no. señalización? ¿No? Ok, Creo entonces que no. les va a venir muy bien. Capítulo 16 del Essential Cell Biology. ¿Ok? Entonces, Maestra, gracias. muy bien. Entonces, déjenme pasarles el video, así nada más. Porque además es muy bonito. Déjenme que yo compartir video. Ahí va. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Dice ingresa Scotia tarjetas. ¿Sí? No vayan a ingresar a Scotia. Pero bueno, va. Para que nos deje.
Ok, todos pueden ver mi pantalla. Es un video sobre el DNA. Ahí vamos. Está en inglés porque luego en español no encontramos este tipo de videos y además sirve que te vas acostumbrando y haciendo oído. Y en lugar de pedir hamburguesa, pidas un DNA. ¿Ok? Listo, va pues. The DNA in just one of your cells gets damaged tens of thousands of times per day. Multiply that by your body's 100 trillion or so cells, and you've got a quintillion DNA errors every day. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building blocks, get damaged. Other times nucleotides get matched up incorrectly, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get mixed up. Fortunately, your cells have ways of fixing most of these problems, most of the time. These repair pathways all rely on specialized enzymes. Different ones respond to different types of damage. One common error is base mismatches. Each nucleotide contains a base, and during DNA replication, the enzyme DNA polymerase is supposed to bring in the right partner to pair with every base on each template strand, adenine with thymine and guanine with cytosine. But about once every 100,000 additions, it makes a mistake. The enzyme catches most of these right away and cuts off a few nucleotides and replaces them with the correct ones. And just in case it missed a few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. But DNA can get damaged after replication too. Lots of different molecules can cause chemical changes to nucleotides. Some of these come from environmental exposure, like certain compounds in tobacco smoke. But others are molecules that are found in cells naturally, like hydrogen peroxide. Certain chemical changes are so common that they have specific enzymes assigned to reverse the damage. But the cell also has more general repair pathways. If just one base is damaged, it can usually be fixed by a process called base excision repair. One enzyme snips out the damaged base, and other enzymes come in to trim around the site and replace the nucleotides. UV light can cause damage that's a little harder to fix. Sometimes it causes two adjacent nucleotides to stick together, distorting the DNA's double helix shape. Damage like this requires a more complex process called nucleotide excision repair. A team of proteins removes a long strand of 24 or so nucleotides and replaces them with fresh ones. Very high-frequency radiation, like gamma rays and X-rays, cause a different kind of damage. They can actually sever one or both strands of the DNA backbone. Double-strand breaks are the most dangerous. Even one can cause cell death. The two most common pathways for repairing double-strand breaks are called homologous recombination and non-homologous end joining. Homologous recombination uses an undamaged section of similar DNA as a template. Enzymes interlace the damaged and undamaged strands, get them to exchange sequences of nucleotides, and finally fill in the missing gaps to end up with two complete double-stranded segments. Non-homologous end joining, on the other hand, doesn't rely on a template. Instead, a series of proteins trims off a few nucleotides and then fuses the broken ends back together. This process isn't as accurate. It can cause genes to get mixed up or moved around, but it's useful when sister DNA isn't available. Of course, changes to DNA aren't always bad. Beneficial mutations can allow a species to evolve, but most of the time, we want DNA to stay the same. Defects in DNA repair are associated with premature aging and many kinds of cancer. So if you're looking for a fountain of youth,
it's already operating in your cells, billions and billions of times a day. Ya está. A ver, ¿algún comentario, pregunta del video que acabamos de ver? ¿Estos daños cuentan como si se desnaturalizara la... Sí, efectivamente, es una microdesnaturalización. Desnaturalización quiere decir, pues nosotros lo hacemos con calor, ¿no? Lo fragmentas y lo rompes. Ajá. O por DNAsas, que son enzimas, ¿no? Que luego causan daño al DNA. Aquí se supone que no se desnaturaliza totalmente porque todavía conserva la capacidad de reparación por mecanismos enzimáticos normales o fisiológicos. Sí, gracias, Isaac. ¿Otra pregunta o comentario? Algo que les haya llamado la atención del video. A mí me llama la atención que nos haga daño el sol. Sí, pero no todo el sol. O sea, te puedes asolear con toda tranquilidad antes de las 12 del día y después de las 4 de la tarde. Es decir, que es cuando la radiación es menor y la razón por la que es menor es porque está, ¿no? El ángulo en el que incide es diferente, ¿ok? Pero sí, sobre todo en los climas donde la radiación es mayor y hace más calor, ¿ok? Asolearse no debe ser algo que no ocurra entre la 1 y las 4 de la tarde porque es el pico justo de mayor donde más incide la radiación sobre nuestras células. Entonces tendrías que utilizar un bloqueador solar o manga larga, sombrero, gorra. Es decir, justo no tendrías que ir a tomar el camión y quedarte ahí, ¿no? Sobre todo ahora que ya quitaron un montón de árboles, ¿no? Sí, pues sí. Pues es que está extraño, ¿no? Como que si no Sí, tuviéramos tantas cosas o así, pues en realidad, ¿dónde te cubres del sol? Como que- no hay dónde. Entonces tienes que cargar tu gorrita, ponerte bloqueador, manga larga, ¿no? Algo que te proteja un poco de la radiación justo a esa hora, ¿no? Pero yo sí los veo salir de Campus Aeropuerto ahí, tin, 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 al rayo del sol, ¿no? Hoy sí hace mucho calor allá. Bueno, O de mucho frío, pero mucho calor mucho cuando está frío y el mucho sol. calor también, sí, las dos cosas. Entonces, ahora ya saben que hay que cargar, ¿no? Utilizar bloqueador para esa hora y también utilizar algo que los proteja. Gracias, Melissa. ¿Otro comentario, chicos? Maestra, una pregunta. Sí. La última reparación que nos muestran, la que hacen creo que dijeron proteínas, que dice que no es muy funcional, pero que sirve en casos de emergencia cuando hay otro ADN. ¿Ese qué tipo de daños puede provocar o qué tipo de efectos puede provocar? Depende de cuál sea el gen o genes que sean afectados. Cuando el gen que estaba codificado ahí ya no se puede leer, ¿no? En uno u otro, porque además la radiación afecta sobre todo a los tejidos que están más expuestos en el cuerpo, no necesariamente a todos, ¿ok? A todas las células, y también afecta de manera más significativa aquellas células que tienen una mayor tasa de división celular, es decir, los tejidos que se conocen como epitelios, como la piel, como el tubo digestivo, ¿ok? Todos esos son tejidos epiteliales.
Entonces, si ese tipo de células pierde ese gen, podría ser que cause muerte celular de la célula o células afectadas, o bien que quede una célula con el genoma, con esa parte del gen afectado, y que esa célula pueda replicar, o sea, su DNA, aun cuando tenga errores, y entonces hacer alteraciones en la función celular y alterar la división celular, y de esa manera se generan los cánceres. O sea, los cánceres pueden ocurrir por daño que venga del ambiente, o bien por una cuestión genética, porque tenemos genes que se llaman oncogenes dentro de nuestro DNA. Entonces, eventualmente esos oncogenes están silenciados por unas moléculas que se llaman metilos, ¿ok? Por el proceso de metilación. Estos metilos que creen vienen sobre todo de la dieta, de grupos, sobre todo de los vegetales y frutas. Por eso es tan importante tener una dieta que contenga vegetales, sobre todo, y fruta, más vegetales que fruta, aunque la fruta es más rica, pero bueno. Y entonces, lo que podría ocurrir es que la célula no se muriera causando envejecimiento prematuro y daño al tejido, sino que la célula sobreviviera incluso a pesar de los daños, causando problemas potenciales como el cáncer. Es por eso que hay que leer las etiquetas, ¿no? Y ver que no te estés, o sea, que te estés comiendo lo que verdaderamente es comida y no lo que utilizan para atraerte hacia lo que te venden como comida, ¿ok? Por ejemplo, si tú agarras unas fresas, ¿no?, y las licuas con leche, en realidad la leche con fresa no es tan rojísimo como un yogurt de botecito. ¿Por qué no? Porque el yogur tiene colorante para que a ti te parezca más atractivo, y entonces prefieras tomar un yogurt rojo que una leche con fresa. Gracias, Rocío. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Listo. A ver, rápidamente para cerrar la clase, ¿qué aprendimos el día de hoy? Las etapas de la duplicación del ADN, que es semiconservativa. Los errores que puede tener al momento de la transcripción, más que nada. Muy bien, gracias, Isaac. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Algo que aprendió hoy? Repasamos lo del ARN, el ARN mensajero y su transcripción, y cómo generan las cadenas polipeptídeos. Muy bien. Adrián, ¿iba a decir algo? Que aprendí lo del complejo Trans-Golgi. Bueno, eso no lo conocía. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces nos veríamos el lunes. Please traten de leer el capítulo 16 para que aprovechen. Son las 9:30. Aprovechen este tiempo para desayunar. Desayunar es muy importante, algo rico y nutritivo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Muchas maestra. gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra.